Vamos a iniciar el taller de hoy con una presentación de problemas operativos. Lo que hice fue una recopilación de todos los problemas que tienen las FCC. Vamos a ir detalle por detalle en cada uno de ellos. Lo más importante, ustedes son operadores, ingenieros de las plantas catalíticas, tienen el conocimiento de esos problemas, entonces los vamos a delinear aquí, pero ustedes también pueden aportar sus experiencias, sus comentarios con respecto a experiencias similares que hayan tenido, ¿ok? El punto es que compartamos el conocimiento y que compartamos en términos de problemas operativos cuál es la mejor práctica, cómo actúan ustedes ante estos problemas y tratar de hacer un sumario importante al final del curso, de que les quede un documento en el cual no fue que Grace desarrolló y presentaron, pues lo que está ahí lo pueden buscar en cualquier página de internet, de cualquier compañía, no. Lo importante es conocer un poco de y tratarlo de llevar a sus unidades y a sus experiencias, ¿ok? Entonces vamos a darle. Es el proceso de todos los problemas operativos de la unidad de FCC. Siguiente. Ok. Esta es una recopilación de data, una data estadística que tiene Grace de todas las unidades en el mundo. Se le hizo una entrevista a los refinadores y les digo, oye, díganos cuál es tu problema más importante, y se hizo una estadística. La estadística lo que muestra es que altas pérdidas de catalizador es el target número 1. Y eso es algo normal y común en las unidades de FCC. Ustedes arrancan una planta, tienen unos ciclones, esos ciclones en el tiempo se van desgastando. Por eso cuando paramos hay caída de refractario, hay orificios. ¿Por qué? Porque ellos naturalmente tienen un tiempo de corrida. ¿Cuál es el truco ahí? El truco es que si eso es un elemento de falla que me apunta a una parada de planta, yo lo que tengo es que tratar de preservar ese equipo. Entonces me voy a las condiciones de diseño de ese ciclón. Y dice, oye, el ciclón tiene un alto tiempo de operación si logro mantenerlo en una velocidad de entrada adecuada. Lo que me dice el licenciante, 65 pies por segundo. Entonces yo acomodo mi planta para operar ahí. En ese punto logro la mayor probabilidad de que el ciclón me opere 3 años, 5 años, el tiempo de corrida que establezca. ¿Okay? Cuando yo subo carga o maximizo carga y severidades, ¿qué estoy haciendo? Estoy incrementando la velocidad de entrada de los ciclones. Entonces el tiempo de vida útil de los ciclones comienza a bajar. ¿Okay? Pero siempre toda unidad de FCC para bajo una condición, principalmente porque se está perdiendo catalizador. Ahora, la pérdida de catalizador se puede gerenciar, se puede administrar. Si yo tengo una pérdida incipiente, subo tasa de edición de catalizador y trato de mantener el sistema. Cuando ya hay una falla mecánica en el ciclón, algo importante, una rotura del ciclón como tal, que ustedes lo han vivido, pues ya las pérdidas comienzan a incrementar, hasta que llega un punto en donde ya no es sostenible. Quizá económicamente lo puedan hacer y decir, oye, bueno, pues traigo más catalizador y meto catalizador y meto. No, llega un momento en donde la economía de la unidad ya no te da la rentabilidad. Y más que eso, la seguridad. Cuando yo tengo una pérdida de catalizador por el lado reactor, ¿quién ve la pérdida? El fondo de la fraccionadora. En el fondo de la fraccionadora tienen las bombas más peligrosas de todo el sistema de catalítico. Esas bombas, la temperatura que hay alrededor de esas bombas, las facilidades para bloquear, si yo tengo mucho catalizador y la válvula de bloqueo de la bomba en la zona de succión no cierra, ¿qué hacemos? Entonces estoy generando un problema de seguridad. Y por el lado regenerador, tengo un controlador de presión que es una válvula que controla la presión del regenerador y ella tiene una apertura. Pero si yo tengo pérdida de catalizador, ¿qué le pasa a la válvula? Se erosiona. Entonces, a pesar de que yo la cierre, no va a cerrar. ¿Por qué? Porque ya no físicamente no tiene resistencia. Entonces ya hay un orificio, ya hay algo que sale de control. Cuando ustedes tienen una planta fuera de control, pues lo mejor es parar y hacer una reparación. Entonces, cuando comiencen a ver las pérdidas, tienen que visualizar con una tendencia y un análisis estadístico hasta qué punto yo puedo mantener las pérdidas de catalizador y en qué momento programo la parada y me preparo para que esa parada sea exitosa, tratar de hacerla en el menor tiempo posible. Luego vamos a ver un poco de cómo hacer una reparación buena de ciclones. Entonces, bueno, pérdidas de catalizador seguirá siendo un target en las catalíticas. Todos los refinadores que tienen experiencia y años en este negocio saben que los ciclones son su punto de atención en la corrida. Y va a seguir siendo. ¿Que se pueden diseñar otros ciclones un poco más resistentes? No, no se puede.
O sea, usted tiene un ciclón, un sistema de retención, trabaja por diferencial de presión y tiene una operación de una unidad. 5 años de operación es factible realizarla. Si le doy duro a los ciclones, si tengo incursiones de temperatura, si tengo arranques y paradas, cada arranque y cada parada es una cuota en contra de la mecánica del sistema. Entonces voy a tener que parar. Entonces eso va a seguir siendo. Hay algunas mejoras que están colocando en algunos ciclones y ya los vamos a ver más adelante. Pero si alguien me dice, oye, no, pérdidas de catalizador en el futuro va a pasar aquí. No, eso no va a pasar. Eso no es posible que pase. ¿Ok? Pues es un sistema que está diseñado para eso, para que lleve trabajo todos los días de alta velocidad y sea un sistema que se va a desgastar en el tiempo. Ok. Segundo, pobre circulación de catalizador. Unidades como UOP, de lado a lado, con las líneas interconectadas, que sean cortas, pues la circulación es fácil. Son unidades que tienden a tener bajo problema de circulación. ¿Cuáles son los problemas las unidades que circulan un poco más complicados? Las que tienen piernas de comunicación o tuberías de comunicación entre el reactor y el regenerador extensas, que necesitan puntos de aireación. En ese tipo de unidades sí la circulación es un target, la circulación es problemática. ¿Cómo yo sé que estoy circulando catalizador adecuadamente? Pues yo fijo una temperatura de reacción. La temperatura de reacción es el maestro, actúa sobre una válvula. Válvula corredera, válvula tapón, válvula lo que quieran. Pero actúa sobre una válvula para generar una apertura. Si yo le exijo más temperatura, ¿qué estoy haciendo mecánicamente? Abriendo más una válvula. Eso es lo que realmente hago. ¿Para qué? Para traer energía desde el regenerador hacia el reactor. ¿Para qué? Para vaporizar la carga. Ese es el target, ese es el control. Un maestro la temperatura, un esclavo la válvula. Si le pido más temperatura, abro la válvula para circular más. ¿Cuándo el operador hace eso? Bueno, necesita más energía hacia el reactor. ¿Sí? En ese momento, ¿cuál es la limitación de la circulación? O sea, si yo les digo, vamos a circular, súbele, súbele. ¿En qué momento ustedes me dicen, no, hasta aquí? ¿Cuándo paramos una circulación? O cuando digo, yo ya no le voy a subir más. ¿Qué les hace sentir que hay un riesgo? La delta P, ¿verdad? Cuando la válvula se comienza a igualar el diferencial de presión, ningún tablerista le va a mover a eso. O hay personas que recomiendan, no, abre la válvula, 80% de apertura. No, compadre. Te abre la válvula hasta el momento en el que el delta P sea seguro. Hasta ahí abre la válvula. Y esa es la temperatura que te da. Que no tengo energía o no tengo suficiente quema de carbón en el regenerador y el catalizador me viene frío, eso es otro problema. Pero no le descargue un problema térmico a un problema hidráulico. El problema hidráulico es la válvula. Por eso es que ustedes tienen un sistema de protección. Esa válvula puede abrir hasta que llega a un control que es el diferencial, y cuando ese diferencial se comienza a igualar, ¿qué hace el sistema? Toma el control. Él dice, no, aquí no se abre más, aquí paramos. Entonces la válvula tiende a cerrar por seguridad. Entonces esos son los sistemas de parada de emergencia de las catalíticas. Entonces sí se puede circular catalizador, se puede maximizar la circulación de catalizador. Eso es bueno, máxima circulación de catalizador, sí. Estoy trayendo más energía, estoy vaporizando mejor. Si el catalizador que estoy trayendo está caliente, pues sí, vaporizo más carga. Pero hay una condición de seguridad que es la delta P de la válvula. Y hasta ahí puedo llegar. Muchos tableristas no le mueven más de 70%. A mí me han hecho preguntas, bueno, ingeniero, ¿en cuánto nivel se puede operar? De 50 a 75, bien. Yo no creo que haya mayor problema. En 80 o más de esa apertura va a depender del diferencial. Y qué tan cómodo el tablerista se sienta con eso. O sea, porque el que tiene que sentirse cómodo con la condición de operación es el que está controlando el sistema. El que está sentado en la consola tratando de ver cómo le mueve. Y hay que trabajar del lado seguro. Si yo sé que acá hay un riesgo, pues yo me quedo un paso atrás. Aquí estoy seguro, aquí estoy en riesgo. ¿Para circular más? ¿Para qué? Entonces prefiero operar aquí, porque cuando abro mucho la válvula, también el catalizador, ustedes saben que en un sistema de movimiento con catalizador eso destruye lo que sea. Entonces cuando sacamos las válvulas todas erosionadas, decimos, uy, pero ¿por qué pasó esto? Bueno, porque está circulando más. Estás abriendo más, le estás exigiendo más al sistema.
¿Qué es el deber ser? El deber ser de la operación de las unidades es mantener todas estas válvulas, las velocidades, las presiones y los flujos en control. Por eso es que ustedes en cada instrumento tienen alarmas. Tienen una alarma de alta que te está diciendo cuidado. Tiene una alarma de alta que le está diciendo ya no le mueva, porque la tercera alarma ya no es alarma, ya es un sistema de parada. ¿Okay? Entonces una alarma es una advertencia de que el sistema se está saliendo del caso base. Eso es una alarma. Una alarma no es para que suene y apagarla, no. Una alarma es para decirte, oye, ¿qué vas a hacer? Te estoy advirtiendo que se está saliendo del sistema de control. Y una alarma de alta es peor. Pues ya te están diciendo, oye, ya te estoy dando lo máximo. O sea, la próxima yo voy a tomar el control. Por eso es que hay sistemas de parada de emergencia automáticos. Porque antes se le daba el criterio al factor humano. Y a pesar de que hay muy buenos ingenieros, muy buenos operadores, pues no pueden estar 24 horas pendientes de todos los sistemas. Y más en un sistema donde tienes hidrocarburo en el reactor, aire en el regenerador y temperatura. Ustedes saben que esos tres elementos forman el triángulo del fuego, una explosión. Entonces, en esos sistemas donde yo tengo aire en un lado, hidrocarburo en el otro y temperatura, tengo que tener sistemas de parada de emergencia. ¿Qué es un sistema de parada de emergencia? ¿Qué hace un sistema de parada de emergencia? Alguien que me diga, ¿qué hace un sistema de emergencia? De a uno, no escuché como 5, pero... Saca de operación y saca la unidad de una forma segura. Ok, saca la unidad de operación en una forma segura. Está buena esa definición. ¿Quién dice? ¿Qué hace? ¿Qué hace un sistema de parada? ¿Qué abre? ¿Qué cierra? ¿Qué hace? Corta la carga al raíz. Si tengo tres elementos, que es temperatura, aire e hidrocarburo, y esos tres, cuando tengo la mezcla adecuada, tengo un problema, pues saco uno de ellos. Es como si tengo tres jugadores importantes y al quitar uno, pues me quedan dos, y esos dos ya no es un problema. Los tres son un problema. Entonces, perfecto. El sistema de parada lo que hace es eso. Saco el hidrocarburo, lo pongo en una fraccionadora y quedo con dos problemas, que es la temperatura y el aire. El aire, hay unos sistemas de parada que saca el soplador a la atmósfera. Entonces elimino el otro. ¿Y la temperatura cómo le hago? ¿Cómo trato de controlar la temperatura? ¿Qué hace el sistema? Mete vapor de emergencia. Entonces, cerrar válvulas para aislar los sistemas. Entonces ya tengo dos sistemas aislados. Quito el hidrocarburo, quito el aire y enfrío. Eso es un sistema de parada de emergencia. Eso antes no existía. Los operadores que tienen más tiempo no me van a dejar mentir en ese sentido. Antes se dejaba al operador, mira a ver qué le hace. Producto de algunas decisiones se quemaban los ciclones, se dañaban los equipos, habían explosiones. Yo tuve la oportunidad de hacer una investigación en una explosión de un reactor. O sea, el reactor salió completamente de la base, una explosión. ¿Por qué? Porque se dejó a criterio de que cómo le hacemos y cómo le peleamos. No. Entonces, cuando esas unidades o esas experiencias han generado, que vengan los sistemas de parada de emergencia. Entonces, hay dos sistemas, o automático con sistema triple redundante en una variable crítica, votación 2 de 3, actúa el sistema, o a criterio del operador. Entonces, tiene unos switches, o el jefe de planta, y es el que le pasa el switch y ya. Entonces, actúa sobre ese nivel, sobre ese sistema. Ok. Volvamos aquí a los temas de las paradas típicas. Pobre circulación de catalizador, sí, es un problema. Cuando en el ICAT, o cuando ustedes ya verán una presentación de Alex más tarde, en el ICAT te da mucha información. ¿Qué es un análisis de ICAT? Es sencillamente como cuando ustedes van al doctor y les quita una muestra de sangre. Esa muestra de sangre la analiza y luego con esos resultados le dicen cómo está. Eso es lo que nosotros hacemos cada semana. Ustedes nos mandan una muestra del sistema, una semana después le estamos dando los resultados. Cuando reciban esos resultados es lo que pasó hace una semana. Entonces no es tan inmediato tomar decisiones con esa data, es lo mejor que tenemos. Pero si tuviésemos aquí un laboratorio en la refinería que pudiera hacer todos esos análisis, pues chévere, porque los tendrían inmediatamente, pero hay un traslape entre la toma de la muestra y el resultado de esa muestra. Entonces, ¿qué se analiza en el ICAT? Las tendencias. Entonces, tú estás viendo tendencias, estás viendo, oye, la actividad la mantengo bien, con la tasa de adición de catalizador si la mantengo y es la misma carga,
luce que mi actividad va a estar constante. Entonces voy a trabajar ahí su actividad. Oye, el níquel y el vanadio en la muestra anterior comenzó a subir. Probablemente la siguiente sea más alto. Pero eso lo ve la data del laboratorio y tengo que esperar. No, yo tengo que recurrir a la planta. La planta te dice cómo está trabajando. Un regenerador frío, ¿qué significa? ¿Quién me dice? ¿Un regenerador frío qué significa? Calidad de carga diferente. Una carga que no trae formadores de carbón. Muy pura. Hidrotratada posiblemente. El regenerador te dice qué carga tienes. Ese es el chismoso. Yo no necesito muestras al laboratorio para que me hagan... No, el regenerador te lo dice. Si se calienta el regenerador, ¿qué significa? Es una carga diferente, más residual, más pesada. Entonces, ese sistema de regeneración o del regenerador es el que te comunica la calidad de la carga. Y el ICAT te comunica cómo está el sistema, cómo es la salud del sistema. Por eso es que van a ver en las presentaciones de catalizadores un término de envejecimiento del inventario. Cuando yo no le mantengo una tasa de adición de catalizador diaria adecuada al sistema, estoy dándole vueltas a un sistema, a una masa que le estoy quitando propiedades día a día. La tasa de adición de catalizador en una catalítica es como las vitaminas que ustedes se toman. O sea, necesito mantener un target mínimo de calidad de lo que estoy circulando. Entonces el análisis me dice, oye, si tengo mucho níquel y vanadio, ¿qué es lo primero que hace un operador? Oye, estoy envejeciendo, mi sistema, no son 2 toneladas, son 220 toneladas. A eso es lo que tengo que cuidar. Entonces trato de subir la tasa de adición de catalizador porque no tengo otra opción. Tengo que diluir el efecto de níquel y vanadio. Las unidades que procesan cargas muy pesadas y que tienen mucho níquel y vanadio, pues sus tasas de adición de catalizador son altas o el catalizador tiene mucha vitamina, muchas trampas de níquel y vanadio para controlar la situación. ¿Okay? Entonces, el ICAT es un buen elemento de análisis para dos condiciones, químicas y mecánicas. Cuando yo tengo un ICAT en donde ya la fracción 0,40, la fracción 0,80 y el APS me está cambiando, ya no tengo fracción 0,40 en la muestra que tomo, significa que ¿qué? Que lo estoy perdiendo. Y a eso me puede causar problemas en la circulación. Pues yo necesito un particulado para circular. Yo necesito que ese catalizador tenga unas propiedades de tamaño de partícula específicas para que la circulación sea buena. Cuando yo pierdo los finos, yo tengo problemas de circulación. ¿Por qué? Porque estoy circulando el material más pesado, particulado más grande. Chévere. Luego viene otro problema importante, que es formación de coque en la línea de transferencia o formación de coque en el reactor. ¿Cómo yo formo coque? ¿Quién me dice las condiciones para formar coque? ¿Cómo formo coque? ¿Qué necesito para formar coque? Correcto, perfecto. Esos son los 3 elementos que necesito. Entonces, si yo sé que tengo una carga residual, que tiene 10% de residual, sé que viene ahí un problema. Temperatura la tengo que tener, porque es la temperatura de operación. Entonces, lo único que tengo que buscar en el sistema es dónde esos hidrocarburos se pueden quedar y que den un tiempo de residencia más o menos alto, para que comience la primera formación de coque. Una vez que comienza la primera formación de coque, eso es un evento en el tiempo. Va a comenzar a aumentar, aumentar, aumentar. Hay unidades donde se tapan los risers, donde se tapa toda la línea de transferencia y donde se tapa el fondo de la fraccionadora. Porque son los 3 elementos en los cuales se puede formar, o los espacios físicos donde se puede formar el coque. En los ciclones, en el tope de los ciclones del reactor, tienden a formar coque, en la línea transfer y en el fondo de la fraccionadora. Este problema en el pasado no era muy común. ¿De qué dependía eso? ¿Cuándo comenzó a pasar a tercer nivel? Y para mí va a seguir subiendo. ¿Por qué? ¿Por qué piensan que esto va a seguir subiendo? Por la calidad de la carga. Antes eran unos VGO virgen, muy buenos VGO. Esto estaba por acá. Solo las unidades que procesaban residuales o que son RFCC pues tenían ese potencial. Ahora las cargas están cambiando y van a seguir cambiando y van a ser las cargas más complicadas las que van a meter para la FCC. Entonces pasó a ser protagonista, formación de coque. ¿Ok? Entonces fíjense que entre estos 3, ensuciamiento del circuito de slurry pues también tiene que ver con formación de coque o pérdida de catalizador lado reactor.
Uno de los circuitos más complicados que tiene una catalítica es el fondo de la frac. Fondo de fraccionadora, bombas, calderines y sistemas de intercambiadores pues son críticos, porque es donde tengo la mayor cantidad de calor. Y ese calor lo necesito transferir. ¿A dónde? A rehervidores de equipos, en la butanizadora rehervidores, a precalentadores y a la misma carga. Entonces es un circuito muy rico en calor, que tengo que utilizarlo en varios sistemas. Como lo tengo que utilizar en varios sistemas por su temperatura, su hidráulica es importante. ¿Por qué? Porque necesito pasarlo para todo lado y de una parte de eso va a ir hasta un tanque. ¿Cuál es el problema ese? Que tenga carbón o que tenga catalizador, o que tenga los dos. Entonces comienzo a ensuciar todo el circuito de fondo. ¿Qué es el proceso de ensuciamiento? Es un proceso en el tiempo que te afecta la capacidad de transferir calor. Las películas de ensuciamiento o de asfaltenos o de los productos que quieran van a tapar los tubos, van a formar capas entre los tubos, entonces la capacidad de transferirle calor de un fluido al otro se minimiza por una simple ecuación de transferencia de calor, ¿no? Tengo la masa y tengo un delta T. Ese diferencial no lo puedo controlar y comienzo a minimizar mi transferencia. Y si a partir de eso también tengo problemas hidráulicos, pues peor. Entonces, las bombas de fondo, normalmente un sistema tiene 3 bombas de fondo, 2 por vapor y un motor eléctrico, para considerar cualquier problema, porque ese es un punto crítico. Cuando una bomba de fondo en una unidad de FCC no está trabajando bien, es media parada de planta. No tengo mucho tiempo. ¿Cuál es mi holgura? El nivel. Esa es la holgura que tengo para mover, para que si la bomba no funciona, comienza a subir nivel. Hasta que llega en un punto donde eso ya es crítico y me toca parar. Por eso que cuando dicen, vamos a cambiar las bombas de fondo, pues es una situación y es un procedimiento específico y un procedimiento crítico. Chévere. ¿Qué más puede suceder? De aquí para abajo, pues, delta coque, erosión de las unidades, sí. Erosión en unidades también es un problema crítico. Erosión en ciclones, yo diría más que en unidades. Pero he visto unidades que se han perforado. En las líneas de transferencia se perfora por el catalizador. El problema del catalizador es que un orificio pequeño a las 6 de la mañana, a la presión que tiene el sistema a las 3 de la tarde ya es un orificio grande, y a las 5 de la tarde, si no lo trato a tiempo, es un problema grave, ¿no? ¿Qué más tenemos? Excesiva temperatura del regenerador. Ese viene por la carga. El regenerador, como les digo, es el que te dice cuál es la cantidad de carbón que traigo o que puedo traer en una carga. El regenerador se calienta, pero ahí para eso está el regenerador, para tener una quema. El problema es que la quema tiene que ser controlada. Tengo carbón en el catalizador y meto aire para una relación estequiométrica. Carbono más oxígeno me da CO2 o CO. Eso lo controlo. El CO2 tiene un delta H muy grande, una energía muy alta. Esos son los regeneradores de alta eficiencia. ¿Qué necesito controlar? Exceso de oxígeno. ¿Por qué? Porque si yo pongo el exceso de oxígeno un poquito más alto, estoy garantizando por estequiometría que todo el carbón que tiene el catalizador lo esté quemando. Entonces esa es la química. La física es fácil. ¿Dónde necesito que se haga esa quema? Abajo, en la cama, en el lecho, en la fase densa. Cuando no lo puedo quemar ahí, él se va a quemar. ¿Pero dónde? Un poco más arriba, en la fase diluida. Y lo más peligroso en los ciclones. Pues en los ciclones voy a atentar contra la infraestructura de los ciclones, contra los hierros, contra las soldaduras. Por eso es que ustedes cuando tienen unidades que arranca a alta temperatura, baja temperatura, ¿qué le pasa a las soldaduras? Se fragilizan. Las soldaduras dicen, no, pues ya, ¿cómo es esto? ¿Qué? ¿Operamos o no operamos? Entonces, siempre recuerden que una catalítica es un sistema que está a alta temperatura, presión moderada, pero que está sujeta a que esos cambios no sean tan bruscos todo el tiempo, porque te la va a cobrar. O sea, las catalíticas te la cobran. Dice, no, yo te aguanto. Si tú querías que yo trabajara 5 años, si me tratas así, de trabajo por ahí 1 año y medio, 2 años. Entonces, cuando paren una unidad y vayan a inspeccionar una unidad, yo entro a una unidad a preguntarle a la unidad cómo le fue en los últimos 3 años. Y viendo cómo está la infraestructura
de los refractarios, de las boquillas, de los ciclones, ¿sabes cómo trataron la unidad? Si está todo parcialmente destruido, puntos calientes por todo lado, y bueno, pues a esta unidad le han dado duro. Entonces hay una parte mecánica que es importante mantener y confiable para que las reparaciones no sean tan extensas. Una reparación de una catalítica son 22 días. Reparación completa, 22 días. Nosotros en Latinoamérica tenemos la tendencia que cuando paramos encontramos sorpresa. Oh, esto se cayó, esto está muy mal, esto pensábamos que estaba bien y no está así. Entonces las extensiones o las paradas de plantas son más largas. Chévere. ¿Qué más vamos a hablar? Vamos a hablar un poquito de problemas de despojo del catalizador en el agotador o la zona del agotador. ¿Cuál es el problema de no remover bien el hidrocarburo adherido del catalizador en esa zona? Típicamente es que el vapor no está siendo eficiente o tenga daños en el distribuidor. Entonces, al tener daños en el distribuidor, mi capacidad de recuperación o de operación de esa zona se hace más complicada. Expansor, vibración del expansor y del compresor de gas húmedo, los radiales, los axiales, esos ya son problemas más específicos. Tú no puedes tener problemas en dos equipos importantes, o yo diría tres. Soplador, eso es crítico. Compresor de gas húmedo, son equipos grandes, son equipos que puedo destruirlos, que si no los opero bien los puedo dañar. Y dañar un compresor o un soplador, eso son 3 meses de reparación. Pues es que los repuestos no los tengo ahí. O sea, son equipos muy costosos. Y el otro es las bombas de fondo. Esos son lo que yo considero equipos críticos de mucha atención. Cuando esos 3 equipos tienen problemas, mi planta anda mal. Chévere. Desactivación de catalizador. Este se maneja ya producto de la tecnología de los catalizadores. Son más robustos, más fuertes, vienen con vitaminas. Si están bien diseñados, pues aguantan. Y si no, si hay una desactivación hidrotérmica o una desactivación por metales, pues el refinador lo que hace es incrementar la tasa de adición de catalizador o llamar al proveedor y decirle, oye, mira, función de la carga que estoy manejando, necesito que lo revises, lo reformules y lo pongas un poco más fuerte a las condiciones de carga que estás manejando. Suciamiento de la frac también es por problemas de formación de coque. Yo tuve la oportunidad de inspeccionar una fraccionadora donde en el manhole, cuando vas a entrar al fondo, es que inspeccionarla, cuando abrimos el manhole estaba lleno de coque. O sea, todo el sistema de fondo estaba totalmente con formación de coque. Comenzaron a romper coque con sistemas mecánicos porque hay riesgo de hidrocarburo y luego con taladros y al final estaba todo el fondo de la frac estaba completamente taponada por coque. ¿Por qué para esa unidad? Por la diferencial de presión en la fraccionadora. Y cuando la formación de coque fue tan grande, se comenzaron a preguntar por qué. Y era una unidad en la cual el diseño básico establecía que no se podía subir la cantidad de fracción pesada en la carga mayor al 3%. Entonces es ese tipo de prácticas de que, oye, ya le metimos 3%, vamos a meter 4, 5, 6, 7 y 10. No, si es 3, es 3. Lo que decía el ingeniero Alejandrino cuando ayer planteaba las inspecciones y los planos y la información que tenemos que tener en la unidad. Algo que tiene que conocer un operador y un ingeniero completamente es cómo nació su planta. ¿Quién la hizo? ¿Cómo la hizo? Tener todos los registros de toda la historia de su planta. ¿Por qué? Porque eso le dice a él qué es posible y qué no es posible. Yo tengo que conocer en detalle quién diseñó mi planta. ¿Para qué fue diseñada? Para no hacer cosas fuera del diseño. Si nosotros fuéramos a diseñar una unidad de FCC, ¿qué es lo que necesitamos para comenzar a sacar algunos cálculos? O sea, que nosotros vamos a construir, ¿qué le pedimos al cliente? El que tiene el dinero para construir la planta, ¿qué le vamos a decir? ¿Qué le vamos a preguntar? Vamos a preguntar 2 cosas. ¿Qué va a procesar? ¿Y cuánto va a procesar? El cuánto me determina la hidráulica. Bueno, entonces necesito una planta de 200,000 barriles. Entonces no necesito bombitas pequeñas, no necesito bombas. Necesito 24 ciclones, necesito 14 boquillas, necesito un supercompresor. ¿Necesito un compresor grande o no? ¿Quién te va a decir si necesitas un compresor grande o no? El qué vas a procesar. ¿Cuál es la calidad? El doctor Navarro va a hacer una presentación en un ratito de carga.
Y eso es el deber ser. O sea, si yo sé qué carga voy a manejar, con eso mismo voy a diseñar. Yo sé que es una carga residual, tengo que tener un regenerador muy fuerte, probablemente con catalyst cooler para poder controlar la fase densa, porque ese es mi problema. Y necesito un circuito de fondo muy fuerte. Necesito 3 bombas, 2 motores, una turbina, intercambiadores de calor con altas facilidades para mover ese material, porque mi carga me lo está diciendo. Entonces el que va a calcular me dice, no, voy a calcular una bomba o un circuito de fondo porque la carga viene muy pesada. Pero si la carga es liviana, pues ya no me preocupa ese circuito tanto. Me va a preocupar más el circuito del tope de la fraccionadora. ¿Cuántos condensadores necesito? ¿Cuántos fan cooler? ¿Cuántos enfriadores? Capacidad del compresor, presión del compresor y de ahí para adelante. Porque tengo que llevar mucho material por allá. Entonces necesito un absorbedor primario, secundario, de butanizadora, de etanizadora, todo lo que quieran, unidad de aminas robusta, una unidad de aminas donde no tenga arrastre de amina, porque si tengo arrastre de amina, ¿quién paga las consecuencias? La catalítica. Se bájale la temperatura del reactor porque estoy botando amina. Y hay unidades que operan así, que operan no por la FCC, sino por las otras plantas. Si no, yo no puedo subir la temperatura de reacción. ¿Por qué? No, porque comienza el arrastre de amina en el sistema, y ensucio todo el sistema de gas con amina. Entonces la operación de esa unidad la determina otra planta. Ok. Ensuciamiento de fraccionadora, adición de catalizador fresco, alta circulación, alta postcombustión, opacidad de la chimenea. Esto va a ser un problema futuro y grave. Todos los centros poblados, así como están construyendo en Dos Bocas una unidad nueva con un precipitador electrostático, es para evitar las emisiones a la atmósfera en los centros poblados. Hay países donde tienes que arrancar con el precipitador electrostático en servicio. O sea, normalmente en los arranques, la chimenea te da información de cómo va el arranque, sobre todo cuando estás cargando catalizador. Si lo ves que está muy densa, tú dices, oye, bájale, hay un poquito, estamos botando todo el catalizador. Él te ayuda a dar información para tomar decisiones. En las unidades que arrancan con precipitador electrostático en servicio, porque es una condición ambiental, usted tiene que arrancar así, es más complicado. Pues no tienes esa información, o sea, no puedes ver, la chimenea siempre va a estar, así estés arrancando, siempre va a estar esa pluma limpia. Y ese es el deber ser. Ahora, arrancar con un precipitador en servicio es complicado, porque es un sistema que genera chispas. Entonces tengo hidrocarburo y tengo chispas por ahí dando vueltas. En un video que les mostré en algunos seminarios al pasado, una de las explosiones más grandes que había en una catalítica es por una parada, un mantenimiento con el precipitador en servicio. Es que no me puede apagar. Yo trabajé en una unidad donde el precipitador lo colocábamos una semana después de que habíamos arrancado. Ya cuando todo estaba estable, todo estaba chévere, póngalo y ya. Y cuando íbamos a parar, parábamos el precipitador y luego sí comenzábamos al parado de planta. En otros países no, por regulación ambiental tienes que tener ese equipo todo el tiempo en servicio. Me ibas a hacer una pregunta, dale. Oye, me van controlando el tiempo, no he pasado la primera lámina. La pregunta es ¿no hay algún nivel donde pueda yo ver que lo que decíamos, nos guiamos por las chimeneas, está muy denso, estamos perdiendo catalizador? Correcto. Bueno, como ahora ya hay un recuperador, no hay una manera de ver el nivel que se está acumulando ahí para que pueda decir, está incrementando el nivel, entonces tengo pérdidas. Sí. ¿Podría ser un espejo? Sí hay. El precipitador va a tener tiene unas tolvas pequeñas en cada etapa, tiene como 6 o 8 dependiendo del tamaño del precipitador. Sí. Y ahí se va acumulando el material y tiene un indicador. Entonces cuando tú estás arrancando eso se comienza a llenar rápidamente. Quiere decir entonces quiere decir que estoy perdiendo, correcto. Eso quería saber. Es más, en una unidad de Noman estábamos arrancando, había que cargar 600 toneladas de catalizador de equilibrio para poder arrancar. Eran como las 5 de la tarde, se supone que todo estaba normal y le dijimos a la guardia de la noche, ok, tú cargas catalizador y mañana comenzamos la circulación. Entonces se supone que en la noche íbamos a cargar catalizador. Pues llegamos al otro día y lo que me dijeron es, el nivel no subía. Y vi mucha gente en el precipitador electrostático. Y le digo, ¿y por qué tenemos tanta gente allá? Le dice, no, pues se llenaron las tolvas. Si esas tolvas se llenaron porque usted no está reteniendo el catalizador aquí.
O sea, eso es lo que le indica a toda esa gente ya trabajando, porque hay que descargar todas esas tolvas. Bueno, hay dos sistemas. Hay un sistema que está conectado a tuberías con un PLC y va a un silo, pero también tiene su indicador allá. O si no, tienes personas que con una conexión con una manga están descargando unos tambores y sacando. Entonces, cuando ven muchas personas en un arranque trabajando allá es porque están recolectando todo el material. ¿De dónde? El que debería estar en el regenerador, ¿no? Muy bien. Y a nivel del arranque de la planta como tal, normalmente cuando tú comienzas a cargar catalizador en la línea, hay operadores que ya por experiencia, si la línea se mueve o si la línea tiene ruido o cualquier cosa, dicen ya está pasando el catalizador. O colocan manómetros en todo el circuito para tratar de determinar por diferencial de presión si se está cargando catalizador. ¿Okay? La delta P tiene que cambiar. O sea, si estoy acumulando en un recipiente, regenerador, en lo que sea, si tengo un fluido que está llenando un recipiente, pues su delta P va cambiando. Entonces las indicaciones de presión de campo son importantes en ese sentido, hasta que el operador comienza a ver la señal. Ya cuando él comienza a ver la señal, ya se tranquiliza, no, ya tenemos catalizador aquí, no lo estamos botando, ya se está viendo el catalizador. Ese es uno de los puntos más críticos de un arranque. Cargar catalizador sonaría como fácil, no, vamos a cargar catalizador. Hay unidades que comienzan a cargar y lo botan todo. En esa unidad que les digo, botamos 600 toneladas en un arranque. Se perdieron, nos tocó esperar a que comprar 600 toneladas nuevas. Por eso es que en las unidades nuevas, si ustedes ven la ingeniería de Dos Bocas, en la ingeniería de Dos Bocas están pidiendo 1.200 toneladas de ICAT. ¿Quién calcula eso? El licenciante. UOP, ¿cómo lo calcula? 2 veces el inventario. ¿Por qué? Porque es una planta nueva. Y tengo que tener plan B. ¿Cuál es mi plan B? De que si pierdo catalizador en el primer arranque, ya para el segundo tenga. O sea, no me puedo ir con las cuentas exactas de, oye, si pierdo 2 kilos no arranco, no. Entonces, por eso piden un excedente de material. Chévere. Dale a la siguiente, a ver si comenzamos. Esa fue la introducción. Ok, estos son todos los que vamos a ver, codificación. Si los vemos, y si no los alcanzamos a ver completos, pues les queda como presentación y ya la vemos el próximo año. Quedamos en alguno de estos puntos y lo vemos en el próximo seminario. Vamos a hablar de ensuciamiento, circulación, deposiciones en la... esto es muy importante. Sales en la fraccionadora, pérdida de catalizador, flujo reverso, postcombustión, depósitos en los expansores, en las unidades que tienen unidad recuperadora de potencia. Aquí en México no hay unidades con este tipo de sistemas, pero lo podemos ver como información general. Erosión, temperatura del regenerador y operación de circuitos del LURE para prevenir ensuciamiento. Ok, dale. Siguiente. Vamos a ver con el ensuciamiento. Siguiente. Toda FCC experimenta un grado de coquización. ¿En dónde? Paredes del reactor, domos, ciclones, líneas, fondo de coque. Normalmente se forma donde hay un punto frío en el reactor. Si la pared del reactor está por debajo del punto de rocío de vapor, ocurre la condensación. Problemas. O sea, este es el problema. Tengo el precursor de coque que viene en la carga, tengo la temperatura, tengo el tiempo de residencia, tengo el punto muerto o el punto frío, ahí formo coque. Y de ahí en adelante ya es crónica de una muerte anunciada. Solamente tengo que chequear el delta P y saber hasta qué punta puedo operar. Evidencias, cavitación de la bomba de fondo de la fraccionadora. Si yo tapo el circuito de fondo, pues ¿de dónde saco líquido? Es más, el control de nivel se hace muy complicado. Porque tú puedes tener, cuando tienes en un vaso, tienes una roca o hielo, el nivel que tienes de líquido es diferente a que si no tienes nada. Entonces, cuando estás formando coque, la formación de coque en el fondo de la fraccionadora también atenta contra el nivel. Entonces, hay unidades donde se lee 50%, se supone de líquido, pero no es de líquido completo. En una parte sólida y una parte líquida. Entonces, el líquido neto que va a la bomba, a la succión de la bomba, no es en la cantidad suficiente. Incremento del delta P. ¿Quién es el chismoso que me está diciendo que tengo problemas de ensuciamiento o problemas de formación de coque? La presión. El delta de presión. Un delta de presión es una diferencial entre dos puntos. Una presión y el monitoreo de esa delta P es la que con el tiempo me está indicando qué tan crítica es. En la línea desde el tope del reactor hasta la entrada de la frac. Ahí es un punto de formación de coque, ensuciamiento. ¿Baja temperatura en la salida de intercambiador de fondo? Sí. Mis intercambiadores tienen una temperatura de operación cuando están limpios.
Entonces yo les recomiendo a los operadores y a los ingenieros, cuando arranco una planta nueva o de mantenimiento que está saliendo, un mantenimiento que está regresando de un mantenimiento, es el momento más crítico de tomar toda la información posible. Porque yo ya genero la data del caso base. Cómo arranca mi catalizador cuando está limpio, cómo arranca mi unidad cuando está nueva, cuáles son los deltas de temperatura que tengo. En ese momento colectar data y establecer el caso base con un buen balance de masa, un buen balance de energía y todo el perfil de presión, temperatura, flujo y composición, que son 4 elementos que tenemos que manejar: temperatura, presión, flujo y composición. De ahí no salimos. Son 4 cosas lo que tenemos que manejar. Pero tener la data caso base de esas 4 me va a permitir hacer los deltas y el análisis de la corrida y ver en qué punto comienzan las inflexiones. Cuando tengo una parada de emergencia, tengo que volver a colectar esa data. ¿Por qué? Porque la planta te lo va a cobrar. Algo va a quedar raro, algo va a quedar diferente. No vamos a pretender tener un sistema a presión y temperatura, parar de emergencia, arrancar y que no nos la cobre. Algunas de las variables van a cambiar. Entonces el talento de un ingeniero y un operador son 2. Un ingeniero y un operador de FCC se evalúa por 2 condiciones. La primera, que tenga conocimiento claro de la planta y seguimiento de la planta. Es un operador que hace seguimiento a su temperatura de reacción, a su catalizador, a su intercambio de calor en el fondo, a la capacidad de recuperación de propano o propileno, al control del fondo de la butanizadora para no dejar olefina en la gasolina y aumentar el RVP. Es un ingeniero que tiene control de la planta. Eso es un talento de un ingeniero y un operador, que amarra el sistema, sabe cuánto es la capacidad de transferencia de calor de su circuito de fondo, cuál es la capacidad de transferencia de calor que hay en el circuito de carga, conoce las velocidades, conoce las temperaturas, tiene una data donde está el diseño y su condición actual, y va mirando cómo se desempeña en el tiempo, va analizando la corrida. Eso es un talento. Y el segundo talento que tiene que tener un operador y un ingeniero de FCC es actuar adecuadamente ante las emergencias. Eso es clave. Operar una planta de FCC es complicado, pero más complicado es saberla manejar durante una emergencia. Eso sí ya es más complicado. Entonces tengo que prepararme para ese escenario. Yo no puedo estar como jefe de planta sin el conocimiento básico de cómo se maneja el campo. Yo no puedo pasar a ser jefe de planta y supervisor de una planta si no conozco el campo, si no conozco los equipos, si nunca he inspeccionado un equipo. Y solamente me limito con una tablita Excel desde afuera del escenario a dar recomendaciones. No, compadre, venga, métase aquí. Entonces el talento que ustedes tienen para manejar emergencias nace del conocimiento de la condición básica de su planta y de los procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es una serie de instrucciones claramente determinadas. ¿Qué hago? ¿Quién lo hace? ¿Y cuándo lo hace? Si un procedimiento no tiene esas 3 cosas, no es un procedimiento. Es un libro ahí para leerlo. No. Y aquí tienen ustedes muy buenos procedimientos en Salina Cruz. Yo he tenido la oportunidad de ver documentos y libros que ustedes tienen, y la gente que ha tenido experiencia aquí ha dejado ese legado, ha escrito eso claramente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo lo tengo que hacer? Y asumir la responsabilidad de lo que estoy haciendo. Hay procedimientos, por ejemplo, el procedimiento de Chevron tiene una instrucción, quién lo ejecutó, nombre y apellido, ¿okay? Y cuándo lo ejecutó. Y al final de cada etapa tiene una firma supervisoria. Eso le da sistema, eso le da orden. Eso le dice al operador, usted tiene que hacer eso. Cualquier modificación del procedimiento, porque un procedimiento es una guía general de instrucciones para ejecutar, pero cada arranque es diferente, cada arranque es especial. Nunca traten de copiar y pegar los arranques, tienen su procedimiento genérico, pero hay un evento, pueden arrancar con problemas de una bomba, con problemas de una válvula, con problemas de una boquilla. Entonces cada arranque tiene su distingo. El punto es que si yo tengo un procedimiento estándar y hay algo nuevo, tengo que analizar eso nuevo y modificar mi procedimiento. El procedimiento, la explosión que hubo de ese precipitador electrostático donde voló completamente, cuando la gente que va a hacer el análisis revisa los procedimientos, pues los procedimientos están muy bien escritos, pero había un distingo.
era un procedimiento de parada de la planta normal. Pero aquí no había una planta normal, aquí había una planta con un daño en una válvula. Entonces es otro procedimiento. O sea, porque yo defino procedimiento de arranque de la planta, operación normal. Pero si la planta no está normal, pues es un procedimiento adicional, es un procedimiento específico para esa condición. ¿Ok? Está bueno. Siguiente. Cavitación. Para el fondo de la frac, la temperatura del fondo de la frac para evitar coquificación en el fondo es 360, mayor de 360 grados centígrados, te minimiza la potencial de formación de coque en el fondo. Mantener velocidad en los intercambiadores de 2 metros por segundo. La velocidad de los tubos es importante mantenerla y llevar el registro de esa velocidad en la corrida, porque en la medida en que se va ensuciando el sistema, pues te afecta la velocidad. Si tengo una velocidad adecuada, yo puedo pasar el material sin mayor problema. Cuando las velocidades son muy altas y tengo catalizador, pues comienzo a erosionar. Entonces hay un equilibrio entre las dos. ¿Qué es lo que se está utilizando ahora? Que ya los tubos no son de 3/4, sino de 1 pulgada. ¿Por qué? Porque eso me da mayor facilidad de mover el material. O sea, la hidráulica es más fácil. Y mi capacidad de tener unos tubos más grandes de ensuciamiento, pues también me minimiza y me ayuda a la continuidad de la operación de la unidad. Reciclo. En el fondo de la frac, normalmente hay unos estándares, por ejemplo, el estándar de UOP es que el reciclo del fondo de la fraccionadora tiene que ser el doble de la carga. Si opero a 50,000 barriles, el reciclo completo del fondo son 110 o 100,000. O sea, opero al doble de la carga. Reciclo es muy importante. La tendencia que tenga de la temperatura en el fondo de la fraccionadora, en las fraccionadoras modernas tienen más información, más TI. Un ingeniero o un operador hace un análisis de información. Con ese análisis de información toma decisiones. Entonces, ¿qué es lo básico? No la decisión. Lo básico es que la información que está recibiendo sea la adecuada y suficiente. Hay unidades donde me dicen, oye, tenemos problemas de rendimientos, muéstrame la data de la carga. No tenemos data de la carga. Entonces, ¿cómo le hacemos? Muéstrame el balance de masa. No cuadra. Balance de energía tampoco cuadra. Entonces, ¿cómo le hacemos? Es como ir al doctor y que él te vaya a operar sin haberte tomado un análisis de sangre o una radiografía. Ustedes se van a poner ahí a que los operen. A ver qué, no, vamos a abrir a ver qué hay. No, necesitamos data. Necesitamos datos y datos precisos, balances de masa que cierren, balances de energía bien hechos. ¿Para qué? Para tener el caso base y ver distingos. Muchas de las decisiones de ingeniería que se toman mal, no son porque los ingenieros no tomen buenas decisiones, sino porque la data que están utilizando no es buena. No representa un caso que se pueda analizar. ¿Ok? Instalar filtros dúplex es una buena práctica. Filtros duales en las bombas de fondo. Usar intercambiadores con tubo en U. Tener un intercambiador de fondo de repuesto. Eso normalmente lo tienen que hacer. O sea, tienen uno en operación, uno en limpieza y van cambiando. Es una práctica cuando procesas cargas complicadas. Siguiente. Incremento de la delta P a través de la línea de transferencia. Hay que mantener el aislante de la línea. Eso es un equipo crítico. Esa línea hay que tenerla con un sistema de aislante muy bueno. Dale, este no me va a quedar mucho. Ensuciamiento de intercambiadores de fondo, resultado de acumulación de uno de los compuestos, finos de catalizador, productos de corrosión, polímeros orgánicos y coques. Son todos los elementos que pueden estar en un circuito de fondo que te pueden afectar la capacidad de transferencia del circuito de fondo. Formación de polímeros orgánicos. El doctor Uriel Navarro también les va a hablar un poco de la química de esos compuestos que hay ahí que te tapan los intercambiadores. Para mí es el sentido más práctico. Algo lo está tapando, ¿cómo lo veo? Con un delta P o lo veo con una disminución de la capacidad de transferencia de calor y lo calculo. Listo. ¿Qué es? Bueno, el que es, pues tomo una muestra y se la mando a analizar y ya vendrá toda una teoría química de eso. Pero en términos prácticos de operación, si yo tengo un intercambiador cuya delta P está subiendo y su capacidad de transferencia está bajando, pues está ensuciando, pues tengo que esperar un punto crítico para parar, reparar, limpiar o transferir ese trabajo a un SPER, a un intercambiador SPER y hacer la limpieza del que se afectó. Dale. Siguiente.
Coquificación en la sección superior del reactor, grandes diferenciales de temperatura. En el tope de los reactores normalmente se forma coque y hay un sistema que se llama anticoque, que es el vapor a la cima o vapor a la zona muerta o vapor al domo, como lo quieran llamar, como lo tengan así. Normalmente es una línea como de 4 o 6 pulgadas, dependiendo del tamaño de la unidad, que tiene diferentes tomas y mete vapor. ¿Para qué? Para mantener cierta turbulencia en esa zona y evitar la acumulación de coque. Soluciones potenciales, purga, ciclón en el domo del reactor, baffles por encima del reactor, minimizar distancia entre la salida del separador del riser y la entrada del ciclón. Sí, hay algunos elementos de diseño que te ayudan a minimizar el tiempo de residencia. Porque el precursor de coque lo traes y traes la temperatura, lo único que puedes mover es un poco es el dónde se va a depositar. Siguiente. El mecanismo de reacciones de coquificación, como les digo, en la parte de cargas, el doctor Uriel Navarro va a tratar el tema, yo no me voy a quedar mucho en ese. Dale. Siguiente. Moléculas pesadas, aromáticas, él tiene una teoría ya totalmente desarrollada del tema, o sea que ahí no me voy a quedar mucho. Polimerización, también él va a hablar bastante de eso. Siguiente. Calidad de la LURI, tiempo de residencia. Este es el pomparrón que les digo. Y tiene que tener 2 veces la capacidad, el flujo de carga. Aquí está más o menos las guías de velocidad. Algunas de las velocidades cuando son muy altas causan erosión. Entonces es un sistema bastante complicado. Otro que una de las facilidades que tiene para mover este sistema es las inyecciones de HCO, de LCO al fondo de la frac. Muchas de las refinadores no queremos, cuando hacemos los procesos de licitación queremos 0 fondos o mínimo fondo y mínimo coque. Queremos gasolina y olefinas. Eso está bien conceptualmente. Pero una cosa es lo que quiero y otra cosa es lo que puedo. En catalítica hay que estar muy clarito con los dos. El coque es muy importante y eso es un producto de craqueo. Y los fondos también es importante. Porque no tiene sentido pedir a una carga y pedirle a un catalizador que convierta lo que más pueda, para luego tener que meter todo el LCO que estoy sacando vía reacción al fondo de la fraccionadora para poder mover esto. ¿Dónde está el sentido de eso? ¿Dónde está el sentido de pedirle a la reacción varias cosas para que luego en los otros equipos tenga que degradar producto? Aquí estoy degradando LCO, pero lo estoy inyectando al fondo de la frac y eso va residual. Entonces, ¿para qué pido un catalizador que produzca LCO? ¿Para inyectarlo para el fondo? Entonces, hay facilidades, sí, estas hidráulicas existen, puntos de inyección para desplazar, eso está claro, pero cuando maximizamos los productos para minimizar otros, hay que verlo muy bien. Hay unidades donde se ha tocado reformular el catalizador. ¿Por qué? Porque está produciendo muy poco fondo. Oye, está produciendo no. Gasolina es bueno, C4 es bueno, pero fondo también es necesario. Necesario, porque ¿con qué voy a precalentar la carga? ¿Con qué mantengo el hervidor de la butanizadora? Entonces, la cantidad y la calidad de este producto es muy importante. Tan importante como la gasolina y tan importante como las olefinas. Dale. Siguiente. Yo creo que con esto terminamos. Algunos cálculos de velocidades de ensuciamiento, sedimentación. Ahí se las dejo para que los ingenieros calculen. Siguiente. Y terminamos. ¿Ok? Aparte de ensuciamiento.